Hoy nos toca el capítulo número 2 del primer libro de Crónicas. El capítulo número 2 del primer libro de Crónicas. Padre amado, Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. El capítulo tiene por título Los hijos de Israel. Dice, recuerden que en el devocional pasado estuvimos también leyendo sobre las descendencias y seguimos con las descendencias en este capítulo 2. Dice los hijos de Israel. Dice, estos son los hijos de Israel: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. Aquí vemos y contamos que hay 12. 12 fueron los hijos de Israel. Y para recordar un poquito, recuerden que Israel, antes de llamarse Israel, se llamó Jacob. Recuerden, Dios le cambió el nombre. Se llamaba Jacob y le puso Israel porque él luchó con un ángel. Luchó y venció. Dios le bendijo. Y le cambió el nombre. En vez de Jacob le puso Israel. Entonces vemos que sus descendientes fueron conocidos como los hijos de Israel. Sus descendientes. ¿Y cuántos fueron sus descendientes? Los 12 que nombramos aquí: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. Y de estos 12 hijos fue que salieron las 12 tribus de Israel. Por eso que se les llama así, los hijos de Israel, porque su papá fue Israel, que antes se llamó Jacob. Y de esos 12 hijos que tuvo Israel, que antes fue llamado Jacob, salieron de allí las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel. Seguimos. Ahora vienen los descendientes de Judá. Versículo 3 dice: los hijos de Judá, Onán y Sela. Estos 3 le nacieron de la hija de Súa, cananea, y primogénito de Judá, fue malo delante de Jehová, quien lo mató. La Biblia narra de que él fue un hombre perverso. Y por causa de que fue un hombre malo, un hombre perverso, Dios le mató. Entonces ahí estamos viendo que en realidad Dios es soberano. Dice la Biblia que la vida y la muerte están en las manos del Señor. Y nosotros, por supuesto, Dios es soberano y Dios decide quién vive, quién ya debe partir de esa tierra. Esa decisión la toma el Padre. El Padre. Vemos también un ejemplo de un rey en la Biblia que estaba enfermo y ya Dios había declarado muerte. Le dijo que arreglara su casa porque iba a morir, que estaba enfermo, que no iba a vivir, que iba a morir. Pero él fue un profeta a darle esa palabra, pero a lo que el profeta se fue, ese rey estaba allí en su cama, dio la vuelta y oró al Padre, a Jehová de los ejércitos. El profeta se devolvió a darle palabra y Dios le dijo que iba a vivir, le iba a dar 15 años más de vida. Entonces ahí estamos viendo la soberanía de Dios, que Dios hace como Él quiere. Y uno tiene que aceptar lo que Dios decida. Si Dios permite que alguien viva, si Dios quiere darle más años de vida, si Dios quiere sanarle, si Dios quiere hacer lo que quiera, gloria a Dios. Pero si Dios decide lo contrario, llevarse a una persona, porque decide que es lo mejor. Recuerden que Dios siempre, la palabra de Dios nos enseña que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Y si Dios decide llevarse a una persona, es porque así nos conviene, porque así es conveniente. Recuerden que Dios conoce el futuro porque Él es el mismo, que todo lo conoce Dios. Lo que uno no puede ver como ser humano, Dios lo sabe, Dios lo ve todo. Él lo sabe todo. Por eso Él es Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente. Y cuando Él decide llevarse a una persona, bueno, gloria a Dios.
sabe por qué lo hizo. Y uno no puede ni debe cuestionar a Dios ni nada. Lo que Dios hizo siempre va a ser lo correcto. Lo que Dios hace siempre será lo correcto. Y lo que hará siempre será lo correcto, lo perfecto. Lo que es conforme a su voluntad y también lo que nos conviene a nosotros. Siempre. Siempre debemos tener esa mentalidad. Porque nosotros no podemos estar cuestionando a Dios. De que por qué hiciste esto, por qué aquello, por qué te lo llevaste, por qué esto no. Si Dios permitió algo, Él es un Dios, dice la Biblia que Dios es un Dios justo. Y Dios sabe hacer las cosas, Dios sabe lo que hace. Y siempre va a hacer las cosas perfectas. Siempre va a hacer las cosas justas. Porque Él conoce todo. Dios tiene el poder. Aún para levantar a un muerto, recuerden a Lázaro. Lázaro ya estaba 4 días de muerto. Y Él lo sacó de la tumba, o sea, lo levantó, le dio vida. Él puede hacer lo que sea. Recuerden que el que Dios creó los cielos, la tierra y todas las cosas que en ella hay. Dios es Dios. Pero cuando Dios permite algo, por algo lo permite, porque considera que eso es lo mejor y uno tiene que aceptar eso. Uno no puede irse ni cuestionar a Dios, porque Dios sabe lo que hace. El poder de Dios no se limita, el poder de Dios es grande. Y el poder del enemigo jamás está por encima del de Dios. Ni la brujería, ni la hechicería, nada. Nada está por encima de Dios. Dios está por encima de todo y es soberano y poderoso y todo. Que Dios permite algo, bueno, por algo lo permite, por algún motivo o razón, y Él lo sabe. Y nosotros tenemos que aceptarlo. Pero en esa situación que pasó, Dios siempre también tiene el control. En todo siempre Dios tiene el control. Entonces vemos que aquí dice la palabra que los hijos de Judá fue Onán y Sela. Estos 3 le nacieron de la hija de Súa, cananea. Y primogénito, que era el primero de Judá, fue malo delante de Jehová. Y dice aquí que Jehová lo mató. Jehová le quitó la vida, lo desvivió. Fíjense, lo desvivió. Entonces, claro, no estamos diciendo que ese es el motivo por el cual Dios le quita la vida a la gente, no. Hay muchísimos motivos, muchísimos motivos. Por ejemplo, hay personas que yo he ministrado en liberación y después han muerto y el Señor ha dicho, hay personas que mueren, por ejemplo, por falta de fe. Hay personas que han muerto, que Dios permitió su muerte, porque a través de esa muerte los demás iban a llegar a los pies de Cristo. O sea, hay muchos motivos por el cual Dios hace las cosas, así como nosotros humanamente. Nosotros vamos a hacer algo y siempre vamos a tener un motivo para hacer algo. Entonces Dios siempre sabe las cosas, lo único que tenemos que tener en nuestra mente, que cuando Dios permite algo, es porque así debe ser, porque es su voluntad. Y Dios sabe lo que hace. Y Él siempre tiene todas las cosas en sus manos. Y tenemos que confiar en el Señor. Entonces, pero aquí vemos que Dios desvivió al hijo de Judá, el primogénito, porque fue malo delante de Él. O sea, eso fue un motivo. Lo hizo porque es malo. Pero hay muchos motivos. No solamente una persona, Dios permite su muerte porque sea malo, no. Hay personas que son buenas y que son de Dios, pero Dios permitió que ya fueran a partir, ya se fueran pues a su presencia. Esa fue la voluntad de Dios. Dios sabe los motivos, pero no porque sea malo jamás, sino porque hay muchísimos motivos. Entonces vemos que en este caso, Dios desvivió al hijo mayor de Judá, el primogénito de Judá, porque fue malo. Y dice, y Tamar su nuera dio a luz a Fares y a Zera. Todos los hijos de Judá fueron 5. Los hijos de Fares, Hezrón y Amul. Los hijos de Zera, Sinri, Etán, Emán, Calcón y Dara. Por todos 5, tuvo 5 hijos. Los hijos de Carmí fue Acán, el que perturbó a Israel, porque prevaricó en el anatema. Recordando aquí, ¿verdad?, que el hijo de Carmi, que es un descendiente de Rimni, fue Acán. ¿Qué pasó con él? Él trajo
calamidad, trajo mal sobre Israel, cuando tomó el botín que había sido apartado para Jehová. Había sido apartado para Jehová. Entonces vemos allí que hubo problemas. Hizo algo pues que a Dios le desagradaba. Hizo algo que no era correcto delante del Señor. Hizo algo que no era correcto delante del Señor. Entonces por eso sucedió lo que sucedió. Porque hizo lo incorrecto delante del Señor. Entonces vemos que cuando Josué, para recordar un poquito ese hecho, cuando Josué, recuerdan Josué, conquistó a Ai, Dios le ordenó destruirlo todo, que no quedara nada. Entonces nadie debía quedarse con nada de lo que había en la ciudad. Cuando Dios daba la orden que destruyeran todo, habían que obedecer. Recuerden el caso de Saúl. ¿Por qué fue Saúl destituido, quitado del trono? Dios lo quitó. Porque Dios le dio una orden cuando fue a la guerra, que destruyera todo, no dejara nada con vida, nada. Pero ¿qué pasa? El pueblo dejó los animales gorditos, bonitos, que era supuestamente para sacrificio a Dios. Pero Dios dijo que no dejaran nada. Él como rey tenía que evitar eso. Y por esa desobediencia, fíjense lo que pasó, Dios lo quitó. Entonces cuando Dios habla y nos dice algo, nosotros tenemos que ser obedientes. No espere que Dios baje del cielo o Dios directamente escuche la palabra, escuche a Dios directamente. Porque aquí tenemos la Biblia, la palabra. Nosotros tenemos que enfocarnos en lo que dice la palabra del Señor, vivir la palabra, o sea, hacer lo que allí dice. Si allí dice, levántese todos los días con el pie derecho, uno tiene que levantarse con el pie derecho, sin importar las circunstancias. Si me duele, si no me duele, no importa lo que pase alrededor. Yo lo hago es por obediencia a Dios. Me paro con el pie derecho. Desde el momento que yo empiezo a pararme con el pie contrario, ya yo estoy desobedeciendo. Y eso trae problemas. ¿Por qué? Porque estamos en desobediencia. Entonces vemos que cuando José conquistó a Ai, en estos tiempos bíblicos, Dios le ordenó destruirlo todo. Nadie debía quedarse con nada de lo que había en la ciudad, nada. Pero Acán no obedeció y se llevó algunos objetos. Entonces ya ustedes saben, cuando hay una desobediencia, eso trae consecuencias. Hay hasta muerte, todo. Enfermedad. Vemos en el caso de los 12 espías, recuerden, casualmente con Josué. 10 de los 12 espías llegaron hablando mal, murmurando, hablando mal, no exaltando el nombre de Dios, el poderío de Dios, sino hablando mal. Y ellos, ¿qué hicieron? Hicieron que los demás se desanimaran, que los demás hablaran, murmuraran. Y a la final todos ellos murieron. Y quedaron solamente 2. De los 12 quedaron 2 bien. Y uno de ellos fue Josué. Y miren cómo Dios utilizó después a Josué. Entonces vemos la importancia de la obediencia. Tenemos que ser obedientes en todo. Usted quiere saber algo, está esperando respuesta de Dios, verifique qué dice primero la Biblia con respecto a ese tema. Porque Dios no va a aceptar algo que sea contrario a su palabra. Dios no va a aceptar algo que sea contrario a la palabra. Si la palabra de Dios dice, usted va a caminar todos los días con el pie derecho, no espere que Dios le entienda y le comprenda que usted va a caminar con el pie contrario. No, somos nosotros los que tenemos que someternos a la palabra del Señor y hacer tal cual como ella manda y como ella dice. Amén. Entonces vemos que Acán perturbó, como dice aquí Israel, porque prevaricó, pecó contra Jehová, agarrando objetos que eran anatema, pues, que se le había dicho que no podían, todo iba a ser destruido, y él tomó eso. Entonces vemos en el versículo 8, Azarías fue hijo de Tan, los hijos que nacieron a Esrón,
Jeramel, Ram y Kelubai. Ram engendró a Aminadab y Aminadab engendró a Nazón, príncipe de los de Judá. Nazón engendró a Salmón y Salmón engendró a Boz. Recuerden el caso de Boz, de Noemí. Boz engendró a Obed y Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a Elías su primogénito, el segundo Abinadab, Simea el tercero. Fíjense que aquí podemos ver nosotros cómo el Señor siempre tiene todo todo controlado. A veces nosotros como ser humano pasa una situación y queremos desesperarnos, perder el control, y caemos en una tristeza y caemos en una depresión por situaciones que vivimos, y no debe ser así, porque nuestra confianza debe estar puesta en el Señor. Nosotros tenemos que estar conscientes, o sea, tenemos que entender, dice la Biblia, que a través de muchas tribulaciones es necesario entrar al reino de los cielos, que los problemas van a haber, las situaciones negativas se van a presentar, eso es parte de la vida. Y uno tiene que tomar esas cosas con una buena actitud, con madurez, y entender que en medio de todo Dios sabe lo que hace, Dios sabe las cosas que permite, Dios sabe cuándo debe terminar las pruebas. Nada es fácil en esta vida, pero el Señor nos ayuda. Nuestra fortaleza está en el Señor. El Señor nos renueva nuestra fuerza como la del búfalo. Y Él permite las cosas y Él sabe lo que hace. Puede ser que en el momento nosotros no entendamos, pero Dios sabe lo que hace. Fíjense con Noemí, todo lo que sucedió en la historia de ella. Fíjese Boz, como Boz, un hombre adinerado, y Dios tenía ya todo eso, vamos a decir, escrito. Toda esa historia ya estaba escrita en el destino de ella. O sea que nada se escapa de las manos del Señor. Fíjense cómo después ya quedaron bendecidas. De repente al principio fue mal. De repente al principio sufrieron, pasaron hambre. Pero a la final, fíjense cómo Dios las bendijo. Porque Dios no desampara a sus hijos. Dios no desampara a sus hijos. Como dice la Biblia, nosotros tenemos que dar gracias por todo, por lo bueno y por lo malo, por todo. Entonces, en todas esas cosas, Dios también nos procesa, nos va enseñando, nos va formando. Dice, el cuarto, 14, versículo 14. El cuarto Natanael, el quinto Radaí, el sexto Osén, el séptimo, fíjense, el séptimo David, de los cuales Sarbia y Abigail fueron hermanas. Fíjense que por esa genealogía, allí venía David, el rey David, de los cuales Sarbia y Abigail fueron hermanas. Los hijos de Sarbia fueron 3, Abisaí, Joab y Asael. Abigail dio a luz a Masa, cuyo padre fue Jeter y Malita. Caleb, hijo de Jezrón, engendró a Jeriot de su mujer Azuba, y los hijos de ella fueron Lesgeser, Sobab y Ardón. Muerta Azuba, tomó Caleb por mujer a Efrata, la cual dio a luz a Ur, y Ur engendró a Uri, y Uri engendró a Bezalel. Después entró Jerón a la hija de Maquir, padre de Galaad, la cual tomó siendo él de 70 años, y ella dio a luz a Segub. Aquí estamos en el versículo 21. Gloria a Dios. Dice, y Segub engendró a Jair, el cual tuvo 23 ciudades en la tierra de Galaad. Entonces vemos que Segub fue un hombre grande, de renombre. Tuvo 23 ciudades
en la tierra de Galaad. O sea que él fue gobernador, prácticamente lo que está diciendo allí, que él gobernó 23 ciudades en la tierra de Galaad. Pero Jesur y Hurán tomaron de ellas las ciudades de Jair, con Kenat y sus aldeas, 70 lugares. Todos estos fueron los hijos de Maquir, padre de Galaad. Muerto Jerrón en Calet de Efrata, Abías, mujer de Ron, dio a luz a Sur, padre de Tecoa. Y los hijos de Ramael, primogénito de Jerrón, fueron Ran, Sur, primogénito, Buna, Orén, Osén y Ahías. Y tuvo Jarameel otra mujer llamada Tara, que fue madre de Onán. Los hijos de Ran, primogénito de Jerameel, fueron Mas, Jamín y Eker. Y los hijos de Onán fueron Samaí y Jada. Los hijos de Samaí, Nadab y Abisur. Y el nombre de la mujer de Abisur fue Abihail, la cual dio a luz a Adbán y a Molit. Y los hijos de Nadab, Selet y Apaín. Y Selet murió sin hijos. En el 30 nos dice que allí Selet murió sin hijos. 31. Isi fue hijo de Apaín, y Sesan hijo de Isi, e hijo de Sesan Alai. Los hijos de Jada, hermano de Samaí, Jeter y Jonatán, y murió Jeter sin hijos. Fíjese que por ahí parece que viene una maldición. Los hijos de Jonatán, Petet y Sara y Sasa, estos fueron hijos de Jeramael. Y Sesán no tuvo hijos, sino hijas. Pero tenía Sesán un siervo egipto llamado Jar'a. Ahí lo que está diciendo, ¿verdad? Que Sesán no tuvo hijos. Aunque sí tuvo hijas, también tuvo un hijo sirviente egipcio llamado Jar'a. Fue puras hijas. Ahí está mencionando. O sea que fue un esclavo egipcio llamado Jar'a. Y lo amaba pues como hijo. Pero tuvo puras hijas. Y este Sesán dio su hija por mujer. Y ella dio a luz a Atai. Atai engendró a Natán y Natán engendró a Sabán. Fíjense que ahí, cuando nosotros comenzamos a leer, que dice que no tuvo hijos, después vemos esa misma línea, esa generación, y el otro tampoco tuvo hijos, y el otro tampoco, ya ahí automáticamente nos podemos ver que ahí hay una maldición. Eso es lo que hoy en día también nos damos cuenta, en nuestras vidas, en nuestras familias. Que de repente viene alguien y sufre de diabetes. Pero vemos que también la madre y el padre sufren de diabetes. Pero vemos también que el abuelo allá atrás sufrió de diabetes. Y cuando vemos aquella generación de atrás, todos sufriendo de diabetes. Y así mismo puede ser cualquier otra cosa, cualquier tipo de enfermedad. Aún maldiciones con las finanzas. De repente hay una maldición de que nunca encuentre trabajo, de que nunca tiene la persona trabajo. O una maldición de ruina. O una maldición de escasez, una maldición de inmoralidad sexual. De cualquier pecado puede ser una maldición. Y vemos que eso viene de atrás. Fíjense que allí estaba todo bien y comenzó ya, ahí una generación no tuvo hijos. Pero después otra vez no tuvo hijos. Y después la otra vez, tercera vez, no tuvo hijos en la misma generación. Ahí estamos viendo que ahí entró una maldición. Que no sabemos detalladamente porque aquí no lo explica. Pero allí ya sabemos que hay una maldición. También hay maldición de esterilidad.
Cuando vemos que una persona no tiene hijos, no puede tener hijos, pero también otra persona en su familia, después otra persona de atrás tampoco tuvo. Allí hay una maldición generacional. Eso se corta, claro que sí, porque ya estamos bajo la gracia, ya el Señor Jesucristo dio su vida, murió y resucitó, y uno puede orar y reprender y cortar eso y renunciar a todo eso. Y claro que Dios hace el milagro, Dios hace la obra. Todo eso se arregla. Dios es el Dios de lo imposible, el Dios que todo lo puede y el Dios que todo lo hace. Dios en su soberanía. Atai engendró a Natán y Natán engendró a Zabad. Zabad engendró a Eflat, Eflat engendró a Obed, Obed engendró a Jehú, Jehú engendró a Azarías y Azarías engendró a Eles, Eles engendró a Elasa, Elasa engendró a Sismaí y Sismaí engendró a Salún, Salún engendró a Jecamías y Jecamías engendró a Elisama. Los hijos de Caleb, hermano de Jerameel, fueron Mesa su primogénito, que fue el padre de Sif, y los hijos de Maresa, padre de Hebrón. Y los hijos de Hebrón, Coré, Tapúa, Requén y Sema. Sema engendró a Rahán, padre de Jorcoán, y Requén engendró a Samaí. Maón fue hijo de Samaí y Maón, padre de Jexur. Y Efa, concubina de Caleb, dio a luz a Arán, a Mosa y a Gases. Y Arán engendró a Gases. Los hijos de Jodai, Jerén, Jotán, Gesán, Pelet, Efa y Saf. Maca, concubina de Caleb, dio a luz a Seber y Tin-Ana. También dio a luz a Sab, padre de Magmana, y a Seba, padre de Magbena y padre de Gibea. Y Axa fue hija de Caleb. Estos fueron los hijos de Caleb, los hijos de Ur, primogénito de Efrata. Sobal, padre de Kiriat Jearim. Salma, padre de Belén, y Ahader, padre de Betgader. Y los hijos de Sobal, padre de Kiriat Jearim, fueron Aroe, la mitad de los manaetitas, y las familias de Kiriat Jearim fueron los itritas, los futitas, los sumatitas y los misraitas, de los cuales salieron los soratitas y los estaulitas. Los hijos de Salma, Belén, y los netofatitas, Atrot, Bet, Joat, y la mitad de los manaetitas, los soraitas, y las familias de los escribas que moraban en Jabes, fueron los tirateos, los simiateos y los sucateos, los cuales son ceneos que vinieron de Amat, padre de la casa de Recat. Fíjense que esta genealogía es una bendición, porque a través de la genealogía tú puedes ir buscando la historia de cada familia, la historia de cada persona, y así pues las personas se pueden enterar de muchas cosas, de la historia de cada uno de ellos. Y a la final Dios siempre tiene todo bajo control. Recuerden cuando Dios creó el cielo y la tierra, Él sabía hasta el final de los días. O sea, Él tenía todo ya planeado, desde el momento de la creación hasta lo que iba a pasar al final. Ya cuando Adán y Eva pecaron, ya Dios sabía que ellos iban a pecar. Porque ¿qué dice la Biblia? Que Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Omnipotente es el Todopoderoso. Omnipresente está en todas partes al mismo tiempo. Y omnisciente todo lo ve, todo lo sabe. Entonces cuando Eva iba a pecar, Él lo estaba viendo, Él sabía todo. Cuando pecó, por supuesto sabía. Antes de Adán también comerse la fruta, igualito ya Dios lo sabía todo.
Pero ¿qué pasa? Recuerden que Dios, como nos había dado, Dios nos dio libre albedrío. Dios no puede intervenir en nuestro libre albedrío. Como dice Deuteronomio, pongo delante de ti la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu casa. Ahí está la Biblia, ahí está la palabra del Señor, para que todo hijo o hija de Dios la obedezca. Pero uno toma la decisión si obedecer o no obedecer, si someterse a Dios o no someterse a Dios. Dios no va a quebrantar nuestro libre albedrío. Pero tenemos que tener en cuenta, siempre pendiente, de que va a haber una consecuencia. Si uno obedece, va a haber una consecuencia. ¿Y cuáles son las consecuencias de obedecer? Dice la palabra del Señor en el Deuteronomio que si somos obedientes, las bendiciones nos alcanzan, nos persiguen y nos alcanzan. Pero si nosotros decidimos hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios, sino desobedecer la palabra, va a caer sobre las personas maldiciones y esas maldiciones le van a alcanzar y le van a llegar. Entonces siempre tenemos que tomar siempre eso en cuenta cuando uno va a tomar una acción, cuando uno va a tomar una decisión. Y les motivo siempre a tomar la decisión correcta. La decisión que es alineada a la palabra, siempre les motivo a obedecer a Dios por encima de todo. No importa de sus sentimientos, no importa sus emociones, no importa las circunstancias, nada de eso importa. Lo único que nos debe importar a nosotros es obedecer a Dios. Eso es lo único, ese es nuestro enfoque. Obedecerlo por encima de todo. De las emociones, de los sentimientos, de las personas, de la familia, no importa las circunstancias. Lo importante es siempre dar pasos de obediencia. Señor, yo me siento así, me siento asado, pero decido obedecerte. Voy a hacerlo porque por amor a ti. Aparte que el Señor nos manda, el que ama a Dios obedece su palabra, dice la Biblia. El que de verdad ama a Dios obedece su palabra. Y Dios manda, dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Ese es un mandato, no es si nosotros queremos, si nos sentimos. Amarás al Señor tu Dios. Ese es un mandato. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. El que ama a padre, a madre, hermano, y la lista sigue. Más que mí, no es digno de mí, dice la palabra. Entonces nuestro amor debe estar 100% en el Señor. Y los demás después. De segundo lugar. Amén. Padre amado, te damos gracias. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es fiel, tu palabra es justa, tu palabra es verdadera, Padre amado. Te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo que esta tu palabra dé fruto en nosotros a 100%. Y en el nombre del Señor Jesucristo sellamos, oh Dios, tu perfecta palabra, Padre, con tu preciosa sangre, Señor Jesucristo, y con el Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios.